Buenas tardes. Tardes, porque buenas no son, ¿verdad? No. Pero ya tienen suficientes copas, ya. Va. Como la clase de neuro es demasiado larga, entonces opté por dar esta hoy y la otra el año que viene. Gracias. Tumores óseos. La clase de hueso se divide en dos. Esta que son tumores malignos y benignos, y la siguiente, después de neuro, que vamos a dar, que es la parte de traumatología, fracturas, artritis, artrosis. ¿Sí? Que ustedes ya vieron traumato, ¿verdad? Sí. Díganme un adulto que no tenga artrosis, artritis. ¿Sí? Y las patologías más fracturas. Chicos, ustedes se van a cansar de ver fracturas en el hospital de acá a 3 meses. Entonces hay que saber. Dios mío, no me extraña. Bueno, hueso. Vamos a dibujar un hueso. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Primero que nada, las partes del hueso. ¿Cómo se llama la parte central del hueso? ¿Cómo se llama la parte central del hueso? Ustedes parten el hueso y lo que ven adentro, ¿cómo se llama? Claro. Médula. ¿Cómo se llama lo de afuera? Periósteo. Periósteo, corteza del hueso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el extremo? Los extremos distales. Epífisis. ¿Y cómo se llama la porción central? Diáfisis. Diáfisis. Ué, diáfisis da outra ponta? Não. Ah, metade. É distal. Diáfisis. Não. ¿Por qué yo les hago mención de esto? Faz sentido. Porque para diferenciar un tumor maligno, hoy vamos a ver solamente tumores. Para diferenciar un tumor maligno de uno benigno, tenemos que evaluar el compromiso de todas estas estructuras que acabamos de ver. Los tumores benignos no rompen estructuras, las abomban. ¿Saben lo que es abombamiento? Bueno, los tumores malignos tienden a romper las estructuras óseas. Primero tenemos que conocer cómo se forma un hueso para después entender cuándo se destruye, cómo se destruye el hueso. Entonces, la ubicación yuxtaarticular, intraarticular, periósteo, corteza, es importante no para diferenciar los tumores, para poder describir la ubicación de los tumores. Cuando ustedes vean una radiografía, una resonancia, una centellografía, yo les voy a mostrar lo que es una centellografía, tienen que saber ubicar y obviamente tenemos que saber el nombre de los huesos, sí o sí, no podemos no saber el nombre de los huesos. Primera característica entre un tumor y otro: maligno, crecimiento rápido, crecimiento lento. Yo puedo ver por una radiografía qué tan rápido crece. No. Si yo les muestro una radiografía, ustedes me pueden decir qué rápido creció ese tumor. Não. No, ¿cómo yo puedo deducir el crecimiento? Comparando imágenes, doctora. Por supuesto, con una sola radiografía no puedo deducir. Con dos, sí. En el hipotético caso de que el paciente se haya hecho una radiografía anterior
y me traiga la anterior con la actual, ahí sí puedo comparar si es que el tumor creció rápido o no. Generalmente en los tumores, el paciente asocia la aparición del tumor con algún golpe que haya tenido. O si no, se inventa algún golpe y él se cree esa mentira como para poder asociar. Todos, yo les puedo decir que hasta hoy día, todos los pacientes diagnosticados con tumores óseos asociaron esa aparición con algún golpe. Generalmente es por el fútbol, ¿sí? Entonces, hay veces se hacen al principio en el golpe y después se hacen cuando realmente aparece una masa. Entonces sí se puede comparar si es que creció o Quanto no tempo rápido. entre uma imagem e outra eu posso deixar? Vou tirar uma hoje e eu vou esperar quanto tempo para pedir a entrega outra. Hay tumores óseos sarcomatosos que en 3-4 meses ya se ve una destrucción masiva del hueso. Realmente es para el crecimiento. Depois de 3 meses foi mal. Bien. Cuando ustedes vean una radiografía, evalúen una radiografía de un paciente porque vino al consultorio por motivo de tumor, tienen que procesar lo siguiente. Si es infiltrante la lesión, si es moteada la lesión o si es geográfica la lesión. El tipo de destrucción ósea nos puede indicar si el tumor es benigno o maligno. Y ahí nos vamos a evaluar los tipos de destrucción ósea. Destrucción puede ser lítica o blástica. Si yo tengo una destrucción lítica, más o menos tengo esto. Se rompe el hueso. El hueso se puede romper de diferentes formas. Lítica es lisis. Y lisis es ruptura, desaparece el hueso. Cuando yo tengo una destrucción blástica, tengo esto. El hueso se destruye produciendo hueso, se destruye produciendo un tejido patológico totalmente, pero aumenta el tamaño del hueso. Ninguno de los dos es normal. Las lesiones o la destrucción lítica siempre es maligno. Generalmente, y la causa más frecuente es metástasis ósea. La segunda causa es tumor primario de hueso. O sea, el hueso es asiento más frecuente de metástasis y no de tumores primarios, como el hígado, como el cerebro y como el pulmón. Las blásticas pueden ser lesiones benignas, pero también pueden ser malignas. Por ejemplo, los quistes aneurismáticos del hueso dejan un hueso así deformado, pero es benigno. Es una lesión benigna, blástica. Las metástasis son líticas. Hay algunos tumores, como vamos a ver, malignos, que son blásticos, como el osteosarcoma, por ejemplo, que produce abombamiento del hueso y no necesariamente destrucción del hueso. ¿Se entendió cuál es la diferencia entre lítica y blástica? Blástica es formadora de hueso patológico, sí, pero es formadora. Y lítica es destrucción de hueso. ¿Está? Doutora, a segunda causa primária é o quê? La causa más frecuente es metástasis. Y la segunda causa más frecuente es tumor primario de hueso. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo una lesión lítica infiltrante
entrante va a ser maligno o benigno. Maligno. Maligno. Si yo tengo una lesión lítica moteada, va a ser maligno o benigno. Maligno. Y si yo tengo una destrucción geográfica, geográfica significa bien delimitado, que forma hueso. ¿Maligno o benigno? Benigno. Entonces, dependiendo del tipo de destrucción, y la destrucción puede ser lítica o blástica, yo puedo sospechar, puedo tener una orientación de si es benigno o maligna mi lesión. Formas de estudiar el hueso. El primer estudio que se pide para estudiar hueso, ¿cuál es? Radiografía, siempre. Muchas veces ya es el gold estándar, pero siempre es el primer estudio que se pide. El paciente va por dolor óseo, radiografía. El paciente va por tumor, radiografía. El paciente va por fractura, radiografía. El paciente va por luxación, radiografía. Siempre es radiografía el primer estudio que se pide, siempre. Tomografía. Angiografía no vamos a ver. Dermografía sí vamos a ver. Cuando yo diagnostiqué un tumor y todas las sospechas por las características son de malignidad, yo tengo que estadificar. ¿Cómo se estadifica? Con dos estudios. Resonancia magnética. Resonancia magnética con contraste endovenoso de la porción afecta. Si mi niño, que lastimosamente en la población que mayor presenta tumores óseos primarios son los niños. El sarcoma de Ewing es el más frecuente en los niños. Entonces, el niño que viene con la madre por deformidad, y generalmente se dan en miembros inferiores, se pide, cuando yo tengo la sospecha de que es maligno por mi radiografía, tomografía con contraste, tórax y abdomen, y resonancia de fémur izquierdo. Si el niño viene con la tumoración en el húmero derecho, voy a pedir tomografía con contraste endovenoso de tórax y abdomen y resonancia del miembro superior derecho. O sea, la resonancia es solamente del miembro afecto. No se pide resonancia del miembro superior derecho e izquierdo, por ejemplo. No. Se pide solamente resonancia del miembro afecto. Si es de falange distal del dedo índice izquierdo, bueno, resonancia de la mano izquierda. Se pide solo de la región afecta. Pero tomografía se pide de tórax y abdomen. ¿Por qué? Não hace falta pedir pelvis? No, no hace falta pedir pelvis. ¿Por qué? Acento de metástasis, ¿Metástasis en dónde? ¿Qué quiero ver con una tomo de tórax y abdomen? pulmão, hígado. Pulmón e hígado. El cáncer de hueso, sea cual fuere la histología, hace muchísima metástasis a pulmón. Normalmente el paciente con osteosarcoma, sarcoma de Ewing o como quieran llamarle, muere de insuficiencia respiratoria por las metástasis pulmonares que tiene. Entonces, radiografía simple es el primer estudio que se pide, tomografía y resonancia es para estadificar, y gammagrafía ósea o centellografía ósea se pide en casos de metástasis. Ahora que estamos viendo cáncer, la utilidad va a ser para metástasis. Gammagrafía o centellografía se pide para miles de cosas más. Hoy estamos viendo tumores óseos. Salud. ¿En qué caso se usa gammagrafía? Paciente con diagnóstico de cáncer de mama, en curso de tratamiento o ya diagnosticada de cáncer de mama. Empieza con dolores óseos en la región de la columna, empieza con dolores óseos en la región costal, se le hace radiografía y se observa lesiones líticas. Se le hace gammagrafía ósea, que es un estudio radiactivo de punta a punta, desde la caleta hasta el dedo gordo del pie. Y se observa cuántos huesos
¿Y cuáles huesos están comprometidos con metástasis? ¿Para qué? Para irradiar el hueso más comprometido. Yo creo que alguna vez ya les mencioné este estudio. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se puede poner al paciente en un equipo y cocinarle por completo. No se puede, porque el cuerpo tolera hasta cierta cantidad de radiación. Porque de lo contrario se cocina, literal. Sangra la vejiga, sangra el pulmón, sangra el cerebro, el intestino se perfora. Entonces el paciente no tolera tanta radiación. La gammagrafía o la centellografía se utiliza para evaluar metástasis. ¿Qué cantidad de metástasis tiene el paciente con otro primario? Con otro primario. Por eso es metástasis, ¿verdad? Bien, y vamos a ir viendo los tipos de tumores. La localización, no porque esté ubicado en la calota, quiere decir que sea maligno. La ubicación no tiene relevancia en si es maligno o benigno, para nada. Los bordes sí. El tipo de destrucción, obviamente sí. La respuesta perióstica, la extensión, y si son múltiples o solitarios, sí nos indican si pueden ser benignos o malignos. Si yo tengo lesiones líticas en húmero derecho, séptima parrilla costal del hemitórax izquierdo, calota craneana, L5, ¿qué les parece que va a ser? Metástasis. Metástasis. Entonces, la cantidad sí me puede indicar si es maligno o benigno. La naturaleza de la extensión, el tipo de respuesta periódica, la destrucción y los bordes. La localización no. ¿Estamos? Las líticas son malignas. Las líticas, chicos, ustedes ven lesiones líticas. ¿Conocen el QPI? Cupín creo que se dice. Así mismo, como come ese bichito la madera, así mismo se ve una lesión lítica. Igualito, eso es cáncer. Eso es cáncer. Las plásticas pueden ser cáncer, pero también pueden ser benignas, ¿sí? Vamos a ver lo que significa reacción perióstica también. Si yo veo una masa en húmero derecho que infiltra mi bíceps, ¿puede ser benigno? No, jamás. Nunca, jamás, nunca. Entonces, si yo veo en mi estudio extensión a partes blandas, es maligno. Yo les voy a preguntar en el examen características de tumores malignos a la radiografía. Destrucción del periósteo, extensión a partes blandas, lesiones líticas. Todas esas características nosotros las vemos en una radiografía y nos indican malignidad, ¿sí? Fíjense la lesión benigna. Esta es una lesión geográfica. Geográfica hace referencia a que tiene bordes bien delimitados. Eso es geográfico. No hay reacción del periósteo, que significa que no hay inflamación y no hay ruptura del periósteo. Periósteo es la capa que recubre la corteza, de donde nace el hueso. Si ustedes ven solución de continuidad del periósteo, solución de continuidad del periósteo, acá, este es el periósteo, y se dan cuenta cómo se rompe en esta parte y después vuelve a continuar acá abajo. Esto es reacción del periósteo. Cuando se rompe, tiene una radiografía, se ve súper bien. Cuando se rompe la continuidad del periósteo, cuando se rompe la corteza. Esta, ¿qué tipo de lesiones? ¿Blástica o lítica? Blástica. Blástica, pero es un cáncer. Pero es maligno, exactamente. Cuando el periósteo está intacto, por más de que yo tenga un hueso el triple de grande, pero si mi periósteo está intacto,
es benigno, ¿sí? Es una lesión geográfica, ¿sí? No, geográfica es benigna. Na radiografia é possível ver? A radiografia é possível ver se tem ruptura ou não do periósteo? Doctora, no te entiendo. ¿Qué Na pasa? radiografia é possível ver se tem ruptura ou não do Sí, periósteo? se ve. Las lesiones geográficas siempre son benignas. Lesiones geográficas siempre son benignas. Sí se ve cuando se rompe el periósteo y se ve súper bien. Y vamos a ver ahora. Bueno. Y acá vemos los tipos de ruptura del periósteo. Señores, tanto en la resonancia como en las radiografías, si ustedes leen estas características, es cáncer. 18 años para abajo, sarcoma de Ewing. 18 años para arriba, osteosarcoma. Eso tienen que saber. No porque ustedes sean patólogos, sino que ese es el diagnóstico. En niños, sarcoma de Ewing, y en adultos, osteosarcoma. ¿El sarcoma de Ewing es un osteosarcoma? Sí. Pero para diferenciar el tumor óseo en niños se llama Ewing. Ewing. Sarcoma de Ewing. Reacción del periósteo en sol naciente. Reacción del periósteo aterciopelada. Reacción del periósteo en capas de cebolla. Y en T de Cotman o triángulo de Cotman es cáncer. En sol naciente se ve como el periósteo, y es increíble porque ustedes cortan el hueso tumoral y parece rayos de sol, literal, así mismo se ve. El periósteo crece en forma lineal. Y aterciopelada, la única diferencia es, ¿conocen la tela que es aterciopelada? Esa que tiene, parece que tiene pelitos, la tela. Exactamente. No se llama en sol naciente porque los vellos o las estructuras óseas son más cortitas, son más regulares. Vamos a ver también la diferencia. En capas de cebolla son una reacción perióstea sobre otra, y la T de Cotman es una ruptura del periósteo en forma de T. Ahora, en esta diapositiva, ¿qué necesito que sepan? Que todas esas características son igual o sinónimo a cáncer. Bien. Médula siempre va a ser radiolúcida. ¿Por qué? Por la sangre. Porque en la médula ósea yo tengo mayor cantidad de células que de estructura ósea propiamente dicha. Entonces siempre va a ser radiolúcido. Acá tenemos la corteza, todo este grosor es la corteza, y esto que está por fuera es el periósteo. El periósteo normalmente en un hueso sano no lo vamos a ver, a menos que haya reacción perióstica. Ahí sí. Señores, esto puede ser una cicatrización de una fractura, eso puede ser un hematoma después de una fractura, cuando hay una reacción del periósteo sin solución de continuidad, es benigno. ¿Qué significa sin solución de continuidad? Que ustedes ven perfectamente que el periósteo no se rompe. Esto es corteza, esto es médula. El periósteo sano no se ve. El periósteo cuando está sano no se ve. El periósteo cuando es patológico sí se ve, sea benigno o sea maligno. Esta lesión, el hueso normalmente viene acá. Así tiene que ser un hueso, ¿verdad? ¿Es una lesión blástica o lítica? Blástica. ¿Hay reacción del periósteo, sí o no?
¿Benigna o maligna? Benigna. ¿Hay ruptura del periósteo? No. No. Genial. No tienen por qué ponerle nombres, pero este es un osteoma osteoide, es un tumor benigno. Ustedes lo que me tienen que identificar es si es lítico o es blástico, si hay o no reacción del periósteo y qué tipo de reacción del periósteo hay. Si hay ruptura, ahí tenemos que ver si es en capa de cebolla, en zona naciente, terciopelada. Y si no hay ruptura, es benigno. ¿Sí? Acá están los ejemplos. La T de Cotman es este primero que está acá. ¿Qué significa la T de Cotman o el triángulo de Cotman? Que tenemos acá el periósteo y ahí termina. Y se une con la corteza para simular ser un triángulo. Entonces, les voy a dibujar acá. Viene acá nuestro periósteo y ahí se rompe. Y junto con la corteza, solamente le faltaría la parte de la base para formar un triángulo. Es la T de Cotman o triángulo. Normalmente el periósteo no se ve si no es. Cuando se ve, le llamamos, fíjense lo que es el sol naciente. Así se ve la ruptura del periósteo en una imagen en sol naciente. ¿Este qué tipo de estudio es? Tomografía. Tomografía. Esto es aterciopelado. ¿Se dan cuenta de los pelitos que parece que tiene? Y esto es en capa de cebolla. No parece una capa, pero sí es en capa de cebolla. Les voy a mostrar imágenes mejores. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Toda la reacción del periósteo. ¿Ustedes pueden decir que el periósteo tiene una estructura lineal? No. No, entonces eso es ruptura del periósteo. Cuando ustedes no ven de esta forma el periósteo, se rompió. ¿Esto tiene reacción del periósteo? Sí. ¿Está roto? No. No. Entonces es benigno. ¿Todas estas tienen reacción del periósteo? Sí. ¿Están rotas? Sí. Entonces es maligno. Y empezamos con los malignos. Esto, vamos a analizar primero esto. ¿Lítica o blástica? Do lado de cá parece que é nítido, do lado de lá vai ser blástico. Plástico. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá es hueso. E do outro lado? Y del otro lado, esta es mi reacción perióstea y todo esto es tumor también. Esta es una lesión blástica. ¿De qué hueso? Esse é da tíbia? Fémur. Ese es un fémur, chicos. Parece um pé. ¿Qué es um esto? pé. ¿Qué es esto? Patela. Rótulo. Rótula. Sí. Lesión blástica o lítica. Lesión blástica o lítica. Pra mim é blástico. Blástica, pero tiene reacción del periósteo. Hay una reacción, no es, les voy a mostrar la lítica, les voy a mostrar lo que es. Para que vean lo que es una lítica. Esto es. Esta es una lesión lítica. Esto Falta pedaço. es una lesión lítica. No hay hueso. Ustedes parten ese hueso y está vacío. Vacío, parece una cáscara de huevo vacía. Esa es una lesión lítica. Esta es una lesión lítica. Fíjense, no hay hueso. No hay hueso. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Esta, ¿qué tipo de lesiones? Blástico. Blástica. Fíjense, Osso. a esto le llamamos
huesos nacientes, a esas lesiones. Les voy a mostrar. ¿Esto qué es? ¿Blástico o lítico? Lítico. Lítico. Esas son lesiones líticas. Bueno, entonces, ¿estas son blásticas o líticas? Blásticas. ¿Hay reacción del periósteo, sí o no? ¿Hay ruptura del periósteo, sí o no? Acá, hasta ahí viene mi periósteo y después todo esto es tumoral. Acá, fíjense cómo hasta acá viene el periósteo y después todo esto es tumoral. Sí hay reacción del periósteo. ¿Blástico o lítico? ¿Hay más hueso o hay menos hueso? Y si hay más hueso, es blástico. ¿Está destruido? ¿O es hueso tumoral? Sí, pero hay más hueso. O el hueso normal tiene una panza. Entonces, hay más hueso es lo normal. Hueso tumoral. Uno por otro. No hay lesiones mixtas, por ejemplo, acá. O es blástico o es líquido. ¿Qué tipo de estudio es este? Radiografía, sí. ¿De qué hueso no les puedo preguntar porque se ve solamente qué parte del hueso se ve? Graças a Deus. Las llaves. Sí. Evidentemente es un hueso largo. Bien. ¿Lesión benigna o maligna? ¿Lítica o blástica? Plástica. Bien. Esto es un quiste. Quiste aneurismático de hueso. Como que fala isso? Congénito. Es congénito. Ni siquiera da síntomas. ¿Y cómo uno se da cuenta que tiene? Porque se hace la radiografía por otro motivo totalmente diferente a la lesión. En lo absoluto. Ni se toca. Pero se diagnostica, porque hay que diagnosticar. Bien. Esta es una sola incidencia, señores. Ustedes hacen una incidencia lateral de esto y van a ver un abombamiento. Estas lesiones, ¿cómo podrían describir? Primero que nada, ¿qué tipo de estudio? Radiografia. Radiografía. Bien. ¿De qué? Membro inferior. Miembro inferior. Miembro inferior. Bien. ¿Cómo describirían esta lesión? Lítico. ¿Cómo describirían? ¿Qué vemos? ¿Qué parte del hueso es? Comencemos por ahí. ¿Qué parte del hueso? Epífisis. Entonces, se observa, no, es fémur. Tibia. Eso no es fémur. Tibia. Tibia. Fémur, primero que nada, identifiquemos qué hueso es. Se observa una epífisis irregular, heterogénea, con una lesión lítica, sin reacción del periósteo. ¿Ustedes ven reacción del periósteo? No ven reacción del periósteo. ¿Es benigno o maligno por consiguiente? Benigno. Si yo tenía una lesión lítica, Mas político não é maligno. Mas geográfica benigna. Todo geográfico. ¿tiene reacción del periósteo o no? Não. No. Entonces, la mayoría de las veces lítico es cáncer. Sí, yo les voy a mostrar lítico cáncer. No les voy a mostrar otra cosa. O sea, probablemente esto no salga en un examen, jamás. Ustedes tienen que asociar lítico, cáncer. Pero en esta imagen, ¿se ve reacción del periósteo? No. Entonces, si no hay reacción del periósteo, ¿es benigno o maligno? No caso, é como se fosse a lesão por dentro. Por dentro del hueso. Sí. Características. Crecimiento lento. Después, Lesão geográfica. Bem delimitado. bien delimitado.
Não tem extensão, né? Carcinoso. No infiltrativo. Puede tener reacción del periósteo, pero sin ruptura. Sin ruptura del periósteo. ¿Qué más? ¿Cómo son las lesiones? Geográficas. ¿Y pueden ser las benignas? Las lesiones benignas pueden ser líticas. La mayoría de las lesiones malignas son líticas, sí. Las blásticas, no me destruyen el periósteo. Acá. Las líticas benignas no me destruyen la corteza, no me destruyen el periósteo. Sí me vacían el hueso por dentro, pero no hay reacción del periósteo, no hay solución de continuidad de la corteza. Es como que ustedes agarran y vacían el hueso, pero por fuera parece un hueso intacto porque no se rompe la corteza y no hay reacción del periósteo, ¿sí? Bueno, mirar huesos, señores, mirar tumores de hueso. Las lesiones apolilladas, que parecen panal de abejas, ¿son líticas o blásticas? Líticas. Lesiones apolilladas siempre son malignas. Lesiones apolilladas siempre son malignas. Lesiones apolilladas siempre son malignas. Por favor. ¿Lítica o blástica? Lítica. ¿Hay reacción del periósteo? Não. Tem um pouquinho, não tem? Ele tá crescendo, É, não tá? pra fora. Um pouquinho. Eu acho que ele tá. Entonces ven corteza. La misma que se ve acá. Não. Se ve del otro lado. Não. Entonces, ¿hay o no? No hay hueso de ese lado. No hay corteza de este lado, no hay corteza. O ustedes ven la misma opacidad. Esta misma opacidad, ustedes ven acá. Não. ¿Verdad que no? Desapareció mi corteza de ese lado. Es lesión maligna desde todo punto de vista. Sempre é ¿Lítica o blástica? lítica. Lítica. ¿Cómo está la corteza en el extremo distal? Desapareció, ¿verdad? No hay. Entonces, ¿es maligno o es benigno? Maligno. Les quiero mostrar. ¿Tumor benigno o maligno? Totalmente benigno. ¿Se hace algo al respecto? No, no se hace nada al respecto. A ver. ¿Blástico o lítico? Plástico. Blástico. Esta imagen es la misma que esta. Ustedes ven la corteza en el extremo distal. ¿Qué hueso es para empezar? Ferro? Fémur. Fémur. ¿Se ve la corteza? ¿La corteza cómo se ve acá? ¿Se ve de acá para abajo? No se ve nada, no, porque esto está totalmente destruido. Fíjense acá, totalmente destruido. En comparación a todo esto que en teoría sí es sano, ¿sí? ¿Benigno o maligno? Benigno. No necesito que me digan el nombre, pero esta es una lesión, ¿qué tipo? Geográfica, ¿verdad? ¿Blástico o lítico? ¿Benigno o maligno? Totalmente destruido. ¿Blástico o lítico? ¿Maligno o benigno? Maligno. Fíjate cómo
No, fíjense, chicos, este hueso está sujeto solamente por piel. No tiene hueso en esta porción. No tiene hueso en esa región. Fíjense cómo esto que es, blástico o lítico. Não entendendo nada. Blástico o lítico. ¿Qué hueso es? Coxal. Coxal. ¿Qué hueso es? Coxal. Vértebra, es una vértebra. Es una vértebra. Amigos, eu também não sabia, Es una amiga. vértebra, esta es una tomografía de una vértebra. Todo esto que ustedes ven acá Nossa, es tumor. eu achei que era uma parte Plástico. acetábulo, sabe? Son metástasis plásticas. Fíjense acá. ¿Este se entiende mejor? Não. Se fosse na prova, já era. Era 20 pontos. Esta es la columna vertebral y este es el hueso. Claro. Metastásico, o sea, tumoral. A diferencia de esto, Que é o Cux. ese sí, Verdadeiro. ese sí. Se Yo dan estaba cuenta humillada como de en él. este hueso coxal, la única parte sana es prácticamente esta, que es radiopaca. El resto del hueso parece que le falta color. Sim. No. Todo Infelizmente, eso que não. ustedes ven, Solicitar uma imagem. que le falta color. Todo esto que ustedes ven que le falta color es hueso metastásico. No hay hueso, sí, no hay Nossa. porción de hueso sano. É. Volta. Rebobina. Tinha que estar tudo branquinho assim. Tiene todas las radiografías que yo les mostré, Está el hueso es radiopaco. Ahí no hay hueso radiopaco. Tá meio bordeaux, tipo assim, bordeauxinho. No, eso es por efecto de la luz al sacar la foto nueva. Calota craneana. Si yo les digo que en la radiografía el paciente viene por fractura patológica. Fractura patológica de fémur derecho. Se hace una radiografía y se ven imágenes en sacabocado. Sacabocado. Se hace la radiografía del fémur opuesto a la fractura. Saca bocado não era mordida de maçã? Imágenes en sacabocado. O que é saca bocado? Saca- Les explico un ratito. Era saca corte. Caso clínico. Fractura patológica, fémur derecho, sacabocado. Al mirar una radiografía en sacabocado, yo automáticamente tengo que hacer radiografía de los 4 huesos largos y de la calota. ¿Por qué? Metade? Ou tumor primário. Imágenes en sacabocado. ¿Conocen la cuchara con la cual se sirve el helado? Que tiene una porción hueca. Esa es una imagen en sacabocado. Hagan idea que con esa cuchara están sacando pedazos de hueso. Todas estas imágenes redondeadas se describe imagenológicamente como imágenes en sacabocado. É do mieloma múltiplo? Sí. Verdade. Mieloma múltiple. El paciente con mieloma múltiple debuta por fractura. Dolor Una vez que se ósseo. Dolor ósseo. dolores óseos. Una vez que se realiza la radiografía, chicos, si al paciente viene y dice, me duele el brazo derecho, y ustedes le tocan y es dolor óseo, ¿qué estudio le van a pedir? Radiografía de qué? De tudo. Os dois, membros superiores, né? ¿Cuáles son las incidencias? AP e AP lateral. AP y lateral. Miembro superior derecho. Ven imágenes en sacabocado, le van a hacer una AP y lateral del opuesto y de los 2 miembros inferiores y de la calota craneana. ¿Por qué? Porque el mieloma múltiple es un tumor sanguíneo que se manifiesta por lesiones líticas en sacabocado, en los huesos largos y en la calota craneana. No hace falta ni siquiera que hagan un análisis de sangre, con los 5 pares radiográficos ustedes ya hacen el diagnóstico de mieloma múltiple. Lesiones múltiples en sacabocado, huesos largos y calota craneana. Eso es lo que tienen que pedir. Caso clínico, si el paciente debuta con dolor óseo,
O fractura patológica. ¿Ustedes qué estudio le van a pedir? Radiografía del miembro afecto AP y lateral. Se encuentran con imágenes en sacabocados, le piden AP y lateral del miembro opuesto y de los otros miembros. Si es superior el afecto, de los inferiores le van a pedir AP y lateral. Y nunca se olviden radiografía de calota craneana, por favor. Lesiones líticas en sacabocado. Músculo. Les voy a mostrar más imágenes de hueso. Músculo. El único tumor muscular benigno se llama tumor desmoide. Afecta sola y exclusivamente al recto anterior del abdomen. O sea, el tumor del recto anterior del abdomen puede ser así de pequeño o puede ser así de grande. Se llama tumor desmoide y es benigno. Esta es una centellografía ósea o una gammagrafía ósea. Es un método de diagnóstico de medicina nuclear. ¿Qué significa? Que se introduce en el cuerpo un isótopo radiactivo y se saca una radiografía de todo el cuerpo. ¿Dónde tiene que haber captación normalmente? Riñones, porque excreta. Hueso ilíaco, porque hay médula, y la columna vertebral de forma uniforme, porque es donde existe mayor proliferación celular. Entonces capta. Y vejiga. Esos lugares, y se refiere como zonas de hipercaptación fisiológicas. Riñones, vejiga, huesos ilíacos, columna vertebral de forma uniforme. Zonas de hipercaptación. Cuando yo tengo hipercaptación en otros huesos y de forma irregular, se llama metástasis ósea. Entonces, si yo tengo una hipercaptación en el fémur, ¿mi gammografía es patológica o no? Sí, Totalmente patológica. En la calota craneana, si tengo hipercaptación, ¿es patológico o no? Sí. Parrillas costales, Sí. sínfisis del pubis, húmero, esternón. Así se ve una gammografía de un paciente con metástasis ósea de un cáncer de mama, por ejemplo. ¿Qué huesos van a irradiar ahí? Y probablemente la columna con el hueso sacro para que no tenga un aplastamiento vertebral, médula. Para eso sirve. Entonces, y tenemos que ir por pasos. Paciente con dolor óseo, le pido una radiografía y no viene nada. Generalmente se lo mando a la casa con analgésicos. Si no pasa al volver, ¿qué estudio le van a pedir? ¿Cuál es el gol estándar para evaluar hueso músculo? Resonancia. Resonancia magnética con contraste. Esta es la radiografía de un paciente que vino por una lesión, por dolor óseo. Esta es la resonancia del paciente, del mismo paciente que vino una zona de captación de contraste dentro del hueso. Y esta es la centellografía ósea del paciente con esa resonancia. ¿Qué diagnóstico le van a dar? Fíjense en lo que es la gammografía. Solamente el fémur está agregado. E no braço, Ah, não bem. tem? ¿Qué hueso? O rádio. Não. No. Não, é um número. El húmero. ¿Verdad que se ve una zona de mayor captación en el húmero? ¿Y en el fémur qué es? A lesão? A lesão e o número. Meta... ¿Qué diagnóstico le van a dar? Osteosarco. No. Lesión. Osteosarcoma es una lesión. Metástasis son más de una. Ah, ¿Sí?
Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que en la radiografía muchas veces no van No a se ver las ve. lesiones. Si el dolor permanece en ese paciente a quien ustedes le pidieron una radiografía ósea y el dolor no pasa, no pierdan el tiempo pidiendo otra radiografía. Nunca jamás pidan tomografía. El segundo estudio que tienen que pedir cuando no ven ninguna lesión en una radiografía es una resonancia. ¿De qué? Siempre con contraste no venoso. ¿De qué? Da região Só do afeta. lugar afeta. Si vos le pedís el cuerpo entero, 20 millones van a estar en su resonancia. Porque se cobra por región. La resonancia se cobra por región. Entonces, resonancia solamente se pide en la región afectada. Gammagrafía ósea, ¿cómo se pide? Da cabeça ao pé. Gammagrafía ósea. Todo. Cuando vos decís gammagrafía o centellografía ósea, es de punta a punta. Es un estudio que sale 15 millones de dólares. Não é esse que cozinha, pessoal? Qual que era? Radioterapia. Ah, Centellografía Sabe. ósea hay en un solo lugar en todo el Paraguay a nivel gratuito. En un solo, en el no, não é americano, no, en otro lugar. Y en el, a nivel privado hay también uno solo. O sea que tenemos 2 aparatos de centellografía para 8 millones de habitantes. Doutora, é um exame que demora? Fica Ficou de pronto? vez quebrado. No, te dan 2 días después el resultado. Pero es carísimo. Entonces el ministerio no invierte en estudios muy caros. Bien. Les voy a mostrar. Eu não entendi direito essa parte de que nessa aí a coluna e o Les coxal voy a fica mostrar. Vos te das cuenta de la hipercaptación uniforme que da la columna vertebral en esta imagen, Sim. ¿verdad? Cuando vos tenés una lesión metastásica, la captación o el color negro es mucho más intenso a una captación fisiológica porque hay células en proliferación. Entonces, sobre esa captación fisiológica, te das cuenta que se nota muchísima mayor captación en ciertas zonas de la columna vertebral. A eso vos le llamás una hipercaptación patológica, a eso vos le llamás metástasis. O sea, sobre lo que es una... Y eso se mide por... acá. Se mide por... Así como... unidad de Husfield. ¿Saben lo que es una unidad de Husfield? Cuando el imagenólogo juega con Radian o Singo, aprieta un botoncito. Ese botoncito apoya sobre la lesión que quieren ver. De acuerdo a si es líquido, agua, pus, sangre, tiene una unidad de medida diferente. 20, 5, 30, 40, 80, 50. Densidad, unidad de Husfield. Asimismo también se mide la intensidad de la captación de los huesos para ver si es patológico o es fisiológico en una centellografía ósea, ¿sí? Graças. Bien. Estas son las deformidades que vamos a ver en la clase que viene, una artritis reumatoidea, osteomielitis, lesión lítica o blástica. Blástica. Plástica. ¿Hay reacción del periósteo?
Não. Não. Entonces, ¿es benigno o maligno? Benigno. Benigno. Lítica o blástica. Lítica o blástica. Lítica. Pero falta hueso. Adentro está vacío. ¿Tiene reacción del periósteo o no? Não. No. Entonces, benigno o maligno. Acá. Lítico o blástico. Lítico. ¿Tiene reacción del periósteo sí o no? Sim. Não. Faz assim. Sim. Aonde? Tá faltando ali, ó. Bueno, no. Aí tá preto. Aí, ó. Tá Solo preto. que Tá no, faltando. la foto Faltou fue- imagem, la mal foto no tirado. fue buena. La foto no fue buena, un ratito. Acá, lítica o blástica. Lítica. En este caso, ¿por qué debutó el paciente? ¿Cuál fue el motivo de consulta del paciente? Tumoração ou dois? No. Ah, isso não foi nem dois. Fratura O sea, patológica. Fratura ali, ó. Tá vendo Se ve el trazo fracturario. Ah, fala sério. ¿Ese es el tumor o es la consecuencia? La consecuencia. Pero, sáquenle la fractura patológica. Porque esto es una lesión benigna que produjo una fractura patológica. ¿Por qué es benigno? Porque não trabalha ¿Por periósteo. qué? Não tem periódico geográfico. Porque es geográfico, es bien delimitado, no hay reacción de periósteo. Se fracturó, claro, porque es un hueso totalmente patológico, pero no es cáncer. ¿Se entiende? Pegou osso na final. Sí. Siempre que es geográfico es benigno. Sí. O apolillado. ¿Qué es lo que señala la flecha roja? triângulo de Cotman. T de Cotman. ¿Y es una lesión benigna o maligna? Maligna. Es un CA. ¿Lítica o blástica? Lítica. Lítica. Ahí parece que alguien vino y mordió el hueso y sacó un pedazo de hueso. ¿Hay reacción del periósteo sí o no? Sí. ¿Es un tumor maligno o benigno? Maligno. ¿Qué tipo de estudio es? Radiografia. ¿Qué estudio le van a pedir a continuación al paciente? Ressonância magnética do membro afeto, tomografia de tórax e tomografia de tórax e abdômen com contraste endovenoso. Bien, no, oral no, nunca. ¿Por qué no se metan hacia el estómago? Doutora, só pede cintilografia se nenhum desses dois exames estiver alterado? Solamente vas a pedir centellografía si la paciente ya tiene diagnóstico de cáncer, de cualquier otra cosa y te empieza a debutar con dolor óseo. Porque vos ya sospechás en metástasis. ¿En qué? Cáncer de mama, cáncer de próstata, melanoma, cáncer de riñón, pero ya tiene un diagnóstico. Vos no podés pedir centellografía ósea de entrada, nunca. Tu paciente ya tiene que tener un diagnóstico de cáncer y debutar después con dolores óseos. ¿Está? Mas se no caso surge, né, sem ter diagnosticado câncer, e aí no caso tem afetação tanto na TAC que está alterada e na ressonância também, aí se pede? Ou não? Cuando vos tenés un diagnóstico de osteosarcoma, vos no pedís mamografía, porque osteosarcoma es un hueso que está afecto, porque es cáncer primario de hueso. Y hace metástasis a pulmón, no a otro hueso. Entonces, centellografía es solamente para metástasis de otro primario. Entendi. Graças. ¿Lítico o blástico? Lítico. ¿Hay reacción del periósteo? ¿Sí o Não. Sí, que sí. Sí hay, porque no tiene. Claro, entonces es benigno o maligno. Maligno. ¿Lítico o blástico? ¿Reacción del periósteo sí o no? Sí. ¿Reacción del periósteo sí o no? Sí. Pues sí. ¿Maligno o benigno? Eita, o raio do sol. El sol naciente.
en sol naciente porque la longitud es diferente de los rayos del sol. Mas Maligno o benigno? E é misturado com aquele outro, não é? Ali no meio. Lá em cima. Que é o Não, parece a que é o tercepilar. menorzinho. No, pero si ustedes ven diferencias ya en uno solo es el sol naciente. Esto, todo el húmero del paciente está afecto. Estos pacientes mueren. Estos pacientes mueren. Mas e se sacar o meio? Cuando el osteosarcoma se diagnostica por tumor, el 50% más uno ya tiene metástasis pulmonar. Cuando hay metástasis pulmonar, el éxito de tu quimioterapia prácticamente es nulo. Por más de que vos le hagas una desarticulación, porque en estos casos, como todo el húmero está afecto, vos tenés que hacer una desarticulación, Sim, pero la metástasis ya está. já tá. Entonces, la probabilidad de éxito del tratamiento no es muy buena. ¿Tenés que sacar el brazo? Sí. ¿Por qué? Porque si no el paciente muere por una autoamputación. El tumor llega al punto de carcomer tanto el hueso que el brazo cae solo. Sim. No, es tremendo. Tremendo. Nosotros vimos morir niños desangrados o si no con insuficiencia respiratoria con metástasis, porque los padres contraindican la amputación del niño. Ah, meu Deus. Eso fue para que vean ustedes cuál es la realidad. Dios mío, toco madera. Me lleguen a decir algún día que a mi hijo le tienen que amputar alguna parte de su cuerpo. Dios, yo por supuesto, después de llorar, querer matarme y pegar todo lo que hay, sí, porque la amputación es el único tratamiento que cura. Pero hay madres que no. Y les cuento un caso, un niño digo yo, 16 años, vino futbolista. Estaba en la liga de no sé qué, 12 de octubre, 12 de noviembre, no sé cuál es la liga acá de Pedro Juan. Estaba en esa, ligas juveniles. Se lastimó y vino por dolor. Se le hizo una radiografía. Señores, el fémur era característico a esta lesión, era igualito. Yo le dije a la mamá que había que biopsiar esa lesión. Biopsiamos, la mamá accedió a biopsiar la lesión. Una semana después, no sé cuántos días después, me vino la biopsia sarcoma de Ewing. Yo le dije a la mamá que lastimosamente había que amputar el pie de su hijo. Yo era la asesina más grande de este mundo porque le quise truncar el futuro a su hijo. Como su hijo futbolista, tiene 16 años, desapareció la mamá. 2 años después, en pandemia ya actualmente, viene una señora X en consultorio con otra chica y me pregunta si yo le conozco, si me acuerdo de ella. Por supuesto, tapaboca de por medio, jamás iba a reconocer a nadie. Se baja el tapaboca. Sí, me acuerdo, señora. ¿Qué pasó de tu hijo? Falleció. 2 años después, el niño falleció de metástasis pulmonar. ¿Le amputaste la pierna a tu hijo? No, doctora, no le amputé la pierna. Entonces, señores, osteosarcoma es igual a amputación. Con metástasis pulmonar, ya el éxito del tratamiento, quimioterapia, disminuye muchísimo. Pero se saca. Se le llevó a su hija por dolor mamario. E doutora, nesse caso das mães que não permitem a amputação, fica necrosado? Se le demanda a la mamá, uno. Se le intenta sacar la custodia de la criatura y se le da la custodia a otro ser humano responsable hasta que alguien autorice la cirugía. En el hipotético caso de que se pierda, porque esta gente se esconde, sí o sí acude, en algún momento Vuelve. vuelve. Y vuelve ya cuando el niño está por morir. En otro caso, una nena de 5 o 6 años tenía un sarcoma de Ewing en húmero, acá, de este tamaño. La nena dormía encima de su tumor, a tal punto, tan grande que se ulceró y falleció de un shock hipovolémico la nena porque afectó, qué sé yo lo que habrá afectado, la subclavian, el axilar, no sé qué habrá afectado. Y falleció de un shock hipovolémico. Pero cuando la mamá se niega a amputación se le demanda. O sea, no es que se le demanda, sino que se avisa a la historia de la niñez.
Que triste, né? Hay un niño, ahora, vayan a ver el pediatra y dice si puede gigante. Absceso dental con osteomielitis bilateral de toda la arcada dental inferior. Es igualito a un osteosarcoma, pero en ese caso es osteomielitis. Tá no hospital, doutor? Sí. Na sala. Fíjense, así se presentan los niños, 18 años para abajo. ¿Lítico o plástico? Lítico. ¿Hay reacción del periósteo o no? Sim. Sí. ¿Qué hueso? Tibia. Tibia? Bien. ¿Maligno o benigno? Maligno. Desde todo punto de vista es maligno. Doutor, e esse branco em volta aí? Reacción del periósteo, doctor. Todo esto que vos ves acá es reacción del periósteo. O tratamento no lítico ia sumir esse. Y acá desapareció. Fíjate cómo la corteza ya no tiene continuidad. Acá desapareció. Al desaparecer automáticamente vos asocias a lisis. ¿Sí? ¿Lítico o plástico? Plástico. Plástico. Porque ahí no se rompió. O sea, no hay solución. No desapareció el hueso. Se rompió por la reacción del periósteo, pero por crecimiento. ¿Esto también es un tumor? Maligno. Mordida de manzana. Parece, ¿verdad? Parece. Parece. ¿Cómo se llaman estas lesiones? Sabocado. ¿Cuál es el diagnóstico? Mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo. Esto es patognomónico de mieloma múltiple. No existe otra lesión descrita como sacabocado que no sea mieloma múltiple. No existe. ¿Cuál es el tratamiento? Quimioterapia. Esto no se opera porque es un tumor sanguíneo. ¿Diagnóstico? Mieloma múltiplo. ¿Lesión lítica o plástica? Lítica. Lítica. Estos agujeros que tiene el cráneo son todas líticas en sacabocado. Doutora, ao exame físico se pode palpar? Não se palpa. No se palpa. Nada. ¿Por qué? Tipo calcifica. Porque tenés cuero cabelludo, tenés subcutáneo, tenés músculo, tenés todo, pero no. Es No que aparece. No es que el dedo entra adentro y tocas el cerebro así. No. Bien. ¿Lítico o plástico? ¿Hay reacción del periósteo o no? Sí. ¿Se rompió el periósteo o no? Não. Sí, se rompió Sí, el periósteo, sí, acá no hay periósteo, acá no hay periósteo, no es una estructura así bien delimitada, bien, no. Esto es maligno. Está vendo? E na verde veio no maxilar, né? A verde pra mim é branca, meio Mas na boca também, ué. Tem os dois. Eu acho que é verde. Región afecta Maxilar inferior maxilar inferior. e a vértebra. Normal, é o normal. Tá normal? Tá normal esse negócio assim? O buraco. Sim. Não, tô falando buraco, são grossos. Forame, mas eu tô falando ali do outro lado. É aquelas peças que viram na anatomia. Primeiro ano. Negocinho que tem. É os forame transverso, né? Claro, por algún lugar tiene que subir los vasos sanguíneos, chicos. Maxilar inferior. Mas não tá faltando ali? Não. No, el maxilar inferior sí. ¿Lítico o plástico? Eu falo onde que termina ali as rodinhas, tá vendo? No, todo esto es producto del corte de la tomografía nada más. Ah. La lesión es esta, ahí está la lesión. Então se for dar na prova, doutora, circula ali. Coloca uma flechinha. Hueso afecto. Coxal. ¿Qué lado? Os dois. Bilateral. Así se ve metástasis de cáncer de próstata, de cáncer de mama también. ¿Lítico o plástico? Lítico. ¿Maligno o benigno? Maligno. ¿Qué tipo de lesiones? Blush. Porém, interna. Geográfica. Política. É geográfica.
voy a agrandar, porque por ahí no se ve bien. Ah, não é o branquinho, é o pretinho. ¿Dónde está la lesión? Aqui, ó. Lítico. ¿Dónde está la Isabela, ¿dónde está la lesión? Pasa y mostrame así. ¿Sí? Vai lá pra Parece um monstro. Isabela, Isabela. Mostrar a tu compañero. Esa es la lesión. ¿Qué tipo de lesión es? ¿Y qué es esto entonces? Então, o que Não, é a rótula, não é? A rótula. La rótula. Esa es la rótula. É que isso aí é a visão posterior. ¿Qué tipo de lesiones? ¿Cómo Lítica. describirían? Yo les mostré al Lesão inicio. lítica. Moteada. Moteada. Esta es la moteada o apolillada. Esta. Ah, vou ter que aprender isso. Esta y esta. ¿Es benigno o es maligno? Eu já achei que era ótimo. É mais brincar dessa Región brincadeira. afectada. A parte traseira do fêmur. Fémur. Trasera. También, porque hay afección de partes blandas. Se me va a apagar la computadora. Que legal. Tipos de reacción del periósteo. Si es lítico, si es plástico. ¿Qué estudio se pide primero? ¿Qué estudio se pide segundo? ¿Qué estudio se pide en sospecha de metástasis de un tumor primario no óseo? Los tipos de reacciones del periósteo. Hay que identificar si hay reacción o no y si hay ruptura o no en las reacciones del periósteo. El hueso que está afecto hay que saber diferenciar hueso. Hay que saber qué incidencia pedir, hay que saber si es con contraste o no. Por favor, resonancia solo del miembro afecto. No le hagan gastar al paciente 20 millones de dólares porque le piden resonancia de punta a punta. Excepto un estudio que tienen que pedir 5 radiografías. ¿Cuál es? Mieloma múltiplo. Mieloma múltiple, que se pide AP y lateral. Miembro superior izquierdo, derecho, inferior derecho, izquierdo y calota craneana. ¿Por qué? Porque el mieloma se manifiesta en huesos largos y en calota craneana. ¿Cómo qué imagen? Saca bocado, que es una imagen lítica con reacción del periósteo. Pero saca bocado. Si no me ponen saca bocado, por más de que me llenen una hoja de una descripción de lo que es el mieloma múltiple, no está ahí. Porque hay cosas patognomónicas que no pueden dejar de saber, ¿sí? Bien. ¿Se entendió? La clase que viene. El año que viene. Yo les voy a poner, antes de empezar cráneo, les voy a poner un ejercicio de benigno, maligno, lítico, plástico, reacción, qué reacción se rompe, no se rompe, para volver a repasar. ¿Sí? Porque no se van a acordar. Eu vou estudar.